Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Es un honor para mí el poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Y hoy entramos, bueno, oficialmente a poder estudiar el Tratado de Cristología. Y lo vamos a hacer por una puerta que quizás no es normal entrar por esta puerta a Cristología, porque vamos a hablar, y luego lo vamos a poder desarrollar un poco mejor, pero hoy voy a hablar acerca de, no vamos a empezar hablando de quién es Jesús como Jesucristo, sino que de un problema previo que ha marcado los dos últimos siglos de la teología cristiana. Entonces, si bien es cierto, el título que pueden ver en su pantalla dice Jesús histórico y el Cristo de la fe, esa pequeña palabra que nos une para poder estudiar hoy es justamente el I. Ese es el problema de hoy. Durante casi 2 siglos, eh, una parte importante del mundo académico discutió si en lugar de I debía decir O, como Jesús histórico o Cristo de la fe, como si fueran rivales. Entonces, eh, lo que intento transmitir hoy a través de esta clase es que eh, es poder entender de por qué esto fue planteado de esta forma. Y por qué hoy, aunque sigue siendo útil como distinción, ustedes van a decir es una palabra, pero ya no se toma como un problema o como un dilema. Lo que estamos haciendo es tratar de preparar un poquito el terreno, la tierra, para poder entender las siguientes clases que vienen hacia adelante. Entonces, voy a, vamos a comenzar y vamos a comenzar con esta pregunta, la pregunta que organiza todo este debate. ¿Qué podemos afirmar nosotros con rigor sobre Jesús de Nazaret? Parece una pregunta obvia, o sea, sé que todos pueden decir qué ingenua la pregunta, porque ¿qué podemos, todos podemos afirmar acerca de Jesús de Nazaret algo, pero ¿qué es lo que podemos hacer con rigor? Esa es la palabra. Podemos decir fundamentadamente, ¿o qué podemos decir de Jesús con fundamento? No preguntamos o no preguntarnos qué creemos, qué tal vez nos han enseñado o qué sentimos acerca de Jesús. Preguntarnos con qué podemos sostener con argumentos acerca de Jesús, qué podemos sostener con fuentes y tal vez con una metodología académica, si se puede decir así. Entonces, esta pregunta, formulada en estos términos, nos puede llamar la atención, pero es una pregunta realmente sorprendentemente reciente, es una pregunta nueva. No se le ocurrió a nadie de esa forma, sino hasta finales del siglo XVIII. Entonces, abajo de su pantalla pueden ver tres fechas que son los hitos del camino que vamos a recorrer hoy. Comienza en 1774, cuando Lessing eh, publica de manera póstuma los fragmentos de Reimarus. Entonces, aquí comienza. En 1953, por otro lado, cuando el discípulo de Bullmann, llamado Ernst Käsemann, se levanta contra su propio maestro, y lo vamos a estudiar qué es lo que ocurre ahí, y vuelve a reabrir la pregunta en 1953. Y en 1985, ya hacia el final, es cuando esta discusión entra en su fase actual, con un libro de Sanders, de Paris Sanders, que habla acerca de Jesús y acerca del judaísmo. Son 2 siglos largos de investigación, desde 1774 a 1985 aproximadamente, y son miles de libros. No es que solamente estos autores han abordado esta pregunta, sino que son miles de libros. Y la pregunta, en lo esencial, sigue estando abierta. ¿Qué cosa podemos afirmar nosotros con rigor, o sea, poniendo ese apellido con rigor, acerca de Jesús de Nazaret? Y lo que estamos buscando es el por qué tal vez no se ha podido satisfacer completamente o a cabalidad esta pregunta. Entonces, antes de poder meternos en el debate, una pregunta previa es que ¿por qué esta cuestión, por qué esta pregunta surge justamente en el siglo XVIII?
¿Y por qué no surge antes? Entonces nos podemos preguntar esto porque durante más de 1500 años, los cristianos de todas las tradiciones, hasta el 1700, de distintas tradiciones, católicos, ortodoxos, luteranos, reformados, coincidían en algo básico. Todos los cristianos iban coincidiendo, que los evangelios nos daban acceso real a Jesús. Lo que los separaba, cada una de las religiones, era cómo interpretarlos. Cada una de las interpretaciones era cómo interpretamos los evangelios, no si eran confiables o no. Daban por sentado de que los evangelios eran tal cual como estaban. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué ocurrió? Cambiaron tres cosas al mismo tiempo y es lo que podemos ver en su pantalla. Eh, Primero, existe un giro epistemológico. ¿Qué es un giro epistemológico? Se cambia la forma en cómo se obtiene el conocimiento con el idealismo alemán. La razón, la razón crítica, se vuelve juez de todo. Entonces ya no se da por sentado, no se da por válido que un texto antiguo dice la verdad solamente porque es antiguo o solamente porque es un manuscrito de muchos años, dice la verdad porque se ha mantenido. No, no es razón suficiente para poder mantenerlo. O tal vez porque se recibió a través de la tradición. Todo tiene que pasar a través de un filtro y a través de un filtro de la razón. Segundo, comenzaron ciencias experimentales. Estas ciencias experimentales se imponen como un modelo de conocimiento. Lo que es verdadero se puede verificar a través de los sentidos, se puede medir o se puede reproducir. Es lo que conocemos tal vez como el método científico. Y aquí ya comenzamos a tener algunos problemas porque los evangelios, ¿de qué hablan? Acerca de milagros, hablan acerca de apariciones, hablan acerca de una resurrección, que son eventos que por definición no pueden ser reproducidos en un laboratorio. No podemos tener, matar a alguien y que esta persona resucite y decir, ah, como esta persona resucitó, entonces el evangelio es válido porque existe, se puede reproducir. No, son eventos únicos. Y tercero, la historia se vuelve garantía de verdad. Y aquí, wow, porque si algo no puede ser verificado históricamente a través de los métodos de historiografía moderna, o sea, a través de la forma en cómo se documenta y se estudia la historia, entonces queda bajo sospecha. Los textos antiguos, por tanto, igual que en la tarjeta número uno, no no son confiables por defecto. Entonces decimos, los evangelios tal vez no son confiables por defecto solamente porque son antiguos. Tiene que haber algo más detrás. Entonces tienen que pasar un proceso en el cual debemos probar la credibilidad. Por eso que la pregunta surge aquí, en 1700, y no surge antes porque se daba por sentado que todo lo que estaba en los evangelios era exactamente tal cual como está ahí. Entonces, de esa pregunta nace la definición que pueden ver en pantalla. Existen dos figuras. Durante mucho tiempo se presentaron como opuestas. ¿Qué ocurre con el Jesús histórico del lado izquierdo? ¿Qué ocurre con el Jesús histórico? ¿Y qué pasa con el Cristo de la fe? Entonces quiero dejar algo muy en claro en relación al Jesús histórico y que tal vez nos pueda volar un poquito la cabeza. Es que el Jesús histórico no es Jesús. No es el Jesús histórico, es una construcción académica. Y aquí vamos, muchos van a decir, no, pero ¿de qué me estás hablando? Y lo voy a tratar de desarrollar mejor. Los métodos, o sea, el Jesús histórico es una construcción académica porque los métodos de historia, de historia crítica, nos permiten afirmar acerca de Jesús a partir de las fuentes. Entonces, este Jesús histórico lo podemos construir a partir de las distintas fuentes históricas que podemos tener a través de la mirada o del prisma académico. Entonces Jesús es filtrado a través de un método, así como sé que la mayoría de los presentes son colombianos y tienen una cultura de café muy,
muy establecida de muchos años. Entonces, el café, tal cual como en este caso, para poder explicarlo mejor, no podríamos afirmar de que la única forma de presentar el café es a través de una cafetera italiana. Existen métodos y cada método lo presenta de una forma distinta. Entonces, si lo traemos a hablar de Jesús, vamos a obtener un Jesús histórico distinto al Jesús real. Entonces ya se nos empieza tal vez un poquito a distorsionar la imagen de Jesús si solamente lo consideramos desde el punto de vista histórico. Entonces es muy importante, y lo vamos a ver cuando hablemos de la Third Quest, justamente con los mismos textos, usando métodos distintos, los académicos producen retratos muy diferentes de Jesús, o Jesuses diferentes. Y del lado derecho, del Cristo de la fe, es este Jesús que las primeras comunidades cristianas confesaron, o sea, este es el Jesús, por eso dice la figura confesada, porque es el Jesús vivido. Es lo que las comunidades cristianas confesaron y lo que los evangelios hablaron acerca de Jesús. ¿Qué dicen? Mesías, Señor, Hijo de Dios, Verbo encarnado. No es solamente lo abstracto de la doctrina o como una doctrina abstracta, sino que es la experiencia de la fe de las primeras comunidades que son puestas en las palabras. Entonces, los que escriben los evangelios son creyentes, confiesan a Jesús, o sea, creen y tienen su fe puesta en Jesús, y no pretenden ser neutrales. Entonces, eh, durante 2 siglos, el debate giró en torno a si las dos figuras, este Jesús histórico, que es metodológicamente académico, era correcto, o si el Cristo de la fe era correcto, pero los dos parecían básicamente ser incompatibles. El Cristo de la fe no es exactamente igual al Jesús histórico. Entonces, algunos autores extremos llegaron a decir que el Cristo de la fe era una invención posterior, era una invención sin base en el Jesús real. Entonces aquí empieza a distorsionarse un poco más porque otros defendían que son la misma persona, que no existe una ruptura. Y en el centro, entre los que estaban a favor y en contra, teorizan todos los matices posibles y que vamos a intentar revelar ahora en las siguientes láminas. Entonces, algunos autores hablan acerca de, o sea, tienen una distinción, afinan todavía más esta distinción y lo que hacen es que, o sea, y tenemos que conocerla porque a veces aparece en la bibliografía de teología. Entonces, a la izquierda tenemos al Jesús de la historia y este Jesús de la historia es el hombre real del siglo primero que vivió. O sea, que caminó por Galilea, que comió, que durmió, que enseñó, que murió. El Jesús de la historia. El Jesús de carne y hueso que estaba en el siglo primero, a la persona de Jesús. A ese Jesús, lamentablemente, no tenemos acceso. Pero, o sea, no tendremos acceso directo, nunca lo tendremos, al menos mientras no estemos, o sea, mientras estemos vivos, nunca lo tendremos. Pero, físicamente hablando, como el hombre de la historia, ¿por qué? Porque no hay grabaciones, no hay fotografías, no hay un diario escrito por él mismo, no existe ese material. Entonces, nunca lo vamos a tener, pero todo lo que sabemos es a través de los textos escritos, a través de otros, los textos que escribieron otras personas. Y a la derecha está el Jesús histórico. Y aquí está el punto clave, que este Jesús histórico es la reconstrucción que hacemos a partir del Jesús de la historia o a partir de este Jesús real de las fuentes que sí tenemos. ¿Y cuáles son las fuentes? Tenemos evangelios, tenemos las cartas de Pablo, tenemos Flavio Josefo, algunas menciones en autores paganos, por ejemplo, tenemos también la arqueología de Galilea, que en los últimos años ha sido espectacular lo que se ha encontrado. Tenemos los textos de Qumran. Entonces, con todo esto, los académicos lo que intentan es reconstruir un retrato.
pero sigue siendo obra del método, de la forma en cómo, de la metodología que estemos usando para representar a Jesús, eh, sigue siendo un resultado de la metodología, pero no necesariamente este Jesús real. No es Jesús real. La idea que quiero que puedan llevarse, al menos de esta lámina, al menos de esta diapositiva, es lo que aparece en la franjita oscura de abajo. Toda reconstrucción del Jesús histórico es metodológica, nunca es neutra. Siempre tiene un sesgo o está condicionada a través de los criterios que el investigador eligió. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando lleguemos a la CIRQUEST, que es donde con los mismos textos aparecen Jesuses muy distintos, como les había comentado. Entonces, pasemos a la siguiente y ahora sí podemos ver el mapa general, ya con la introducción anterior. 2 siglos de investigación académica, de 1774 hasta hoy, acerca sobre Jesús histórico, se suelen agrupar en 3 grandes etapas, que en inglés se llaman quest. Quest lo dejé tal cual como estaba, porque quest significa búsqueda, pero no es una búsqueda como, googleo algo o busco algo en internet y encuentro la búsqueda. No, esta palabra tiene peso. Quest significa una búsqueda, bueno, y también porque si esta palabra la encuentran en nuestro texto teológico, ya van a saber lo que es. Entonces significa búsqueda, pero con un sentido fuerte. Es el tipo de palabra que puede encontrarse en empresas de personas que duran generaciones, en el sentido de una gran búsqueda no sé, la conquista del espacio, como empresa de la humanidad. Entonces, esta búsqueda académica de Jesús ha tomado todo ese tiempo que ustedes pueden ver en pantalla. No es una búsqueda simplecita de oro en la mañana y busco al Señor. No, 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 no. Esto es otra cosa. Es una búsqueda que ocupa vidas enteras. Que la vida, la cantidad de años de la vida humana se hacen pocos para esta búsqueda. Ese tipo de búsqueda es la palabra quest. Es importante porque lo vamos a hablar toda la clase, por eso me extendí un poco en explicar lo que significa la palabra quest. Entonces, en este caso, esta búsqueda académica de Jesús histórico ha ocupado a generaciones de eruditos durante 2 siglos. O sea, esta búsqueda es gigante. En la literatura en español a veces se traduce como búsquedas o como etapas, pero el término quedó consagrado en inglés a partir del libro de Schweitzer en 1906. Justamente una traducción inglesa de 1910 se tituló The Quest of the Historical Jesus, o sea, la búsqueda de Jesús histórico. Entonces miremos la línea de tiempo otra vez, la línea que podemos ver aquí en su pantalla. La Old Quest, que es la primera, arranca con Reimarus en 1774 y termina con Bullman en 1953. Ya son casi 2 siglos, solamente la Old Quest. Después viene la New Quest, la nueva búsqueda, iniciada por Caseman en 1953 y que dura aproximadamente hasta el 80, hasta 1980. Y desde mediados de los 80 hasta el día de hoy estamos en la Third Quest. Y esta ya lleva 40 años, estamos en 2026. Entonces, debajo de la línea existen 3 frases que van a resumir el espíritu de cada etapa. La Old Quest es separación máxima. ¿Qué es separación máxima? La mayoría de los autores lo que creen en esta etapa es que el Jesús real está escondido detrás de los evangelios y que los evangelios más bien lo ocultan, como que tienen una capa de ocultación de Jesús, que Jesús es algo muy distinto a lo que está en los evangelios. La New Quest reduce esas distancias diciendo que si se descubre que si se separa demasiado a Jesús del Cristo, el cristianismo se queda sin anclaje. O sea, no tiene peso histórico o queda sin anclaje histórico. Y la tercera hace algo que nunca había pasado antes, y que es que lleva a Jesús
de vuelta al judaísmo de su tiempo. Entonces lo lee como un judío galileo del siglo primero, del primer siglo, y asume que los evangelios son la fuente principal, no son el obstáculo para poder entender a la persona de Jesús. Entonces, hay algunas cosas que nos llaman la atención. Vamos a entrar a la primera etapa primero. La Old Quest de 1774 a 1953 son casi 2 siglos. ¿Cuál es la tesis central de la Old Quest, de esta primera búsqueda? La tesis central es que los evangelios son ante todo teología de la comunidad cristiana primitiva. No son crónicas, no son biografías neutrales. Lo que dice esta primera búsqueda es que son documentos de fe escritos por creyentes y escritos para creyentes. Entonces, por lo tanto, si queremos llegar a un Jesús real, no podemos hacerlo a través de los evangelios. Tenemos que hacerlo contra los evangelios. Tenemos que desmontar los evangelios, pelar esas capas de elaboración teológica que se creó en la iglesia del primer siglo o en en la iglesia posterior a Jesús, la que se creó por Jesús, y mirar debajo si es que queda algo de este hombre de Galilea. Y miren la lista de autores. Tenemos aquí a la derecha, tenemos a Reimarus. Reimarus es quien comienza el debate, quien dispara este debate, y dice que, bueno, sus fragmentos, que son publicados después de su muerte por Lessing, lo que dice es que planteaba algo escandaloso para la época. El Jesús real habría sido un predicador judío con pretensiones políticas de restauración, y el cristianismo como tal sería una invención de los discípulos después de su muerte. Eso es lo que dice Reimarus, que lo publica su discípulo. Strauss, a su vez, en 1835 publica su Vida de Jesús. ¿Y qué aplica? Este aplica el concepto de mito a los relatos evangélicos. O sea, que los evangelios, lo que cuentan acerca de Jesús, son mitos para sostener la teología sobre la persona de Jesús. No dice que sean mentira, sino que dice que son construcciones mitológicas, expresiones simbólicas de lo que es la fe de la comunidad, no una crónica histórica. ¿Qué hizo su libro? Le costó la cátedra al final. Schweitzer, por su lado, que terminó siendo médico en África, escribió en 1906 que la gran historia crítica de todos estos intentos. ¿Y qué dijo? Su conclusión dijo que cada autor había reconstruido a Jesús a su propia imagen. El liberal del siglo XIX había encontrado un Jesús liberal. El nacionalista alemán había encontrado un Jesús con rasgos nacionalistas. Cada uno se estaba mirando en un espejo, en esta búsqueda, cada uno se estaba mirando en un espejo y creía estar descubriendo a Jesús. Entonces, esta advertencia que hace Schweitzer sigue vigente hasta hoy. Cuidado, no estén reflejándose ustedes en ver a Jesús como son ustedes, porque Jesús no es así. Y el punto final es Bullmann. Bullmann es una figura gigantesca del protestantismo alemán del siglo XX. ¿Y qué dice? Él dice que tenemos que aunque Jesús histórico fuera prácticamente inaccesible en nuestros días, eso no es un problema teológico. Para Bullmann, lo que dice es que lo decisivo del cristianismo no es la información sobre Jesús, sino el querigma. Y querigma es la palabra griega que significa simplemente anuncio o proclamación. Entonces el querigma, como lo hemos estudiado anteriormente, era el grito del heraldo en la plaza pública que anunciaba algo importante. Recordemos que antiguamente las cosas importantes iban a la plaza de la ciudad o a la plaza pública. Por ejemplo, cuando Pedro predica en Pentecostés y dice, a este Jesús Dios lo resucitó, eso es querigma. No es una clase de historia, no es un anuncio que pone al oyente contra la pared y le dice, oye, después de esto, ¿crees o no crees?
La respuesta es tuya, pero el querigma lo que dice es, yo te pongo el anuncio y tú ves lo que haces. Entonces, para Bullman, volviendo a Bullman, lo que salva no es el saber qué hizo Jesús exactamente en tal fecha o cual fecha, o saber exactamente dónde caminó, o lo que dijo, lo que comió, lo que hizo, con quién estuvo, sino que lo que salva es el anuncio de la cruz y la resurrección. Que el anuncio de la cruz, resurrección, llegue al oyente y lo confronte, eso es lo importante. No el dato histórico verificable, sino que la decisión existencial que ese anuncio provoca. Entonces, por eso digo que es una posición radical, porque Bullman está diciendo en el fondo, el cristianismo no descansa sobre arqueología, ni sobre una verificación de los hechos. Descansa sobre un anuncio que interpela. ¿Y cuál es el anuncio que interpela? Si mañana se demostrara que muchos detalles de los evangelios no son históricos, eso no debería hacer tambalear nuestra fe. Eso es lo que dice Bullman. Se apoya en el anuncio. Lo que importa es, la fe no se apoya en los detalles, sino que se apoya en lo que está diciendo, lo que está anunciando. ¿En qué? Muerte y resurrección de Jesús. Esta posición le da una fuerza gigante, pero también le entrega un problema gigante. La fuerza es que protege a la fe de los vaivenes de la investigación histórica. O sea, nadie puede proveer, o sea, puede decir, voy a refutar el cristianismo con un nuevo descubrimiento arqueológico. O sea, le da una fortaleza gigante. El problema es que si llevamos esto al extremo, deja al Cristo predicado flotando en el espacio, flotando en el aire. No tiene ningún anclaje con el Jesús real. Como el problema de la Old Quest es que como no le importa lo que sea histórico, entonces Jesús, o que no mueve lo que sea histórico porque lo que importa es esto, entonces eh, lo deja sin un sustento histórico de realidad. Entonces lo deja sin anclaje al Jesús real. Y ese problema es precisamente el que Caseman, en la siguiente, va a denunciar en 1953. Entonces, antes de seguir, quisiera también detenerme un momentito en esta cita de Schweitzer, porque es una de las frases más importantes de toda la historia de investigación sobre Jesús y que sigue siendo un ejercicio de humildad intelectual necesario para cualquiera que nos acerquemos a estos temas. Cada época, y lo voy a leer, porque sé que lo pueden leer en pantalla, pero lo voy a leer, cada época construyó un Jesús a imagen y semejanza de su propio rostro. Creyó haberlo encontrado, pero él pasó junto a su tiempo y regresó a sí mismo. Lo que Schweitzer está tratando de decir es algo muy incómodo para los investigadores. ¿Qué dice? Él está diciendo que cuando tú crees haber descubierto al Jesús histórico, lo más probable es que hayas descubierto en realidad tus propios supuestos proyectados sobre Jesús. El liberal encuentra un Jesús liberal. El revolucionario encuentra un Jesús revolucionario. El conservador encuentra un Jesús conservador. Y cada uno dice, por fin, aquí está el verdadero Jesús, lo he encontrado, que curiosamente se parece a mí. Esa advertencia es válida también para nosotros, porque hoy, sea cual sea nuestra tradición, sea cual sea nuestra escuela, cuando leemos los evangelios, no lo hacemos desde un lugar neutro. Traemos nuestra historia, traemos nuestra cultura, traemos nuestras propias preguntas, lo cual no es malo, es inevitable. Inevitablemente vamos a traer nuestra propia mochila de realidad, nuestra propia mochila cultural, pero tenerlo presente nos hace ser lectores más honestos, personas que buscan a Jesús de una forma más honesta. Y vamos a hacer un repaso. La segunda etapa comienza en el año 1953, que es el momento bisagra o pivote eh, de esta historia que estamos contando. ¿Qué pasa? Que Caseman, que había sido alguna vez alumno de Goldman, da una conferencia que se hace famosa. La conferencia es El problema del Jesús histórico. Y de ahí nace algo,
o sea, él hace algo muy serio, que acusa a su propio maestro de haber caído sin darse cuenta en docetismo cristológico. ¿Qué es el docetismo cristológico? El docetismo fue una herejía de los primeros siglos. La palabra viene del griego dokio, que significa parecer. ¿Qué pasaba? Los docetistas decían que Cristo no era realmente hombre, que solo parecía serlo. Era una especie de fantasma con forma humana, por eso que podía atravesar paredes y caminar sobre el agua. La iglesia, ¿qué hizo? Que fue, lo rechazó muy temprano, porque el problema es que si Jesús no era hombre, entonces la encarnación de Jesús era una ficción y la salvación era un espectáculo. La acusación de Caseman es esta. Bullman, con tu propuesta de reducir el cristianismo solamente al querigma y desconectarlo de este Jesús real que vivió en Galilea, has repetido sin darte cuenta la vieja herejía. Tu Cristo es un fantasma teológico y estás predicando un anuncio sin sujeto histórico. Entonces sí, Jesús quedaba en el aire y caía en el docetismo cristológico. Este golpe es un golpe obviamente demoledor sobre, bueno, sobre todo porque venía de su discípulo. Y vuelve a abrir la discusión de que si el cristianismo quiere ser honesto, tiene que demostrar que hay continuidad real entre este Jesús que caminó por Galilea, este hombre que caminó por Galilea, y el Cristo que las comunidades confesaron. De eso se ocupa la New Quest, con Caseman, con Borkham, con Jeremías Robinson y otros. Entonces, de esta etapa vienen dos aportes, que son aportes metodológicos que se usan hasta el día de hoy, que siguen vigentes. El primero es la historia de la redacción. La historia de la redacción es que antes se veía a los evangelistas que escribieron los evangelios como simples compiladores, personas que solo escribían lo que recogían las tradiciones orales. O sea, eran unos bibliotecarios que transcribían tradiciones orales. La New Quest lo que dice es que los lee como teólogos con una perspectiva propia. Cada uno de los evangelistas, de los que escriben el Evangelio, son teólogos con perspectiva propia. Eso dice la New Quest. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son fotocopias, no son cuatro fotocopias, dice la New Quest. Cada uno tiene su intención, cada uno tiene su público, cada uno tiene su teología. Y eso explicaría, por ejemplo, por qué el mismo milagro que se repite aparece con detalles distintos en dos evangelios diferentes. El segundo son los criterios de autenticidad. Perdón. Estos criterios de autenticidad son herramientas que sirven para poder juzgar qué dichos y qué hechos tienen más probabilidad de remontarse al Jesús real. El criterio de doble disimilitud dice que si algo de Jesús es distinto tanto del judaísmo de su tiempo como de la teología de las comunidades posteriores, probablemente sea verdad, como que lo doble certifica, porque nadie lo habría inventado. El criterio de atestación múltiple, por otro lado, dice que si algo aparece en fuentes independientes, con distintos testigos, la probabilidad aumenta. Claro, estos criterios tienen límites, pero siguen siendo el instrumental básico para poder decir y poder tratar de develar quién es ese Jesús, este Cristo histórico, este Jesús histórico. La tercera etapa, que es la etapa actual, si se fijan, desde 1985 hasta hoy, o sea, alguno de nosotros había nacido ya en la New Quest y hemos pasado a la Third Quest, la tercera. Arranca en 1985 con el libro de Sanders, de Ed Parish Sanders, que se titula Jesus and Judaism, o sea, Jesús y el judaísmo. ¿Por qué ese libro y no otro? Porque Sanders hizo algo que cambió el paradigma. Lo que hizo fue leer a Jesús
enteramente como un judío del segundo templo. O sea, trajo a Jesús al judaísmo del segundo templo. Entonces, sin ver al judaísmo como un fondo del que Jesús se desprende, lo ve como el suelo, como la plataforma del que Jesús nunca sale. Entonces, esta tesis abrió una nueva compuerta, abrió una nueva vuelta, una nueva búsqueda, porque en el mismo 1985 Robert Funk funda en Estados Unidos el Jesus Seminar. ¿Qué es el Jesus Seminar? El Seminario Jesús es otra cosa distinta y mucho más polémica. ¿Y por qué es polémica? Porque el Jesus Seminar reunía a un grupo de académicos que iban votando literalmente con bolitas de colores. ¿Qué dichos de Jesús consideraban auténticos y cuáles no consideraban auténticos? Y las conclusiones fueron muy minimalistas. Estimaban que solamente alrededor del 18% de los dichos atribuidos a Jesús son probablemente suyos. La metodología la criticaron, incluso dentro de esta propia tercera búsqueda, por el ruido, pero, o sea, el ruido mediático que generaron puso el tema de Jesús histórico en la conversación pública por primera vez en décadas. Por eso es importante, por mucho que sea polémico, por mucho que hayan estado sacando las bolitas de colores para poder elegir, es importante porque no sirvió para dar mayor profundidad, pero sí para poner el tema sobre la mesa otra vez. Entonces, la Quest tiene cuatro rasgos distintivos que son los que aparecen en su pantalla. Y vamos por uno. Primero, tienen el contexto judío, y este contexto judío es importante porque durante los 2 siglos anteriores, buena parte de la investigación académica leía a Jesús en contraste con el judaísmo. Como Jesús es el que rompe con el judaísmo, el que supera la ley, el que inaugura algo nuevo, no era inocente. Detrás de muchas de esas lecturas había una corriente antijudía, o sea, no era una lectura inocente, sino que detrás de muchas de estas lecturas había una corriente antijudía en la academia alemana del siglo XIX y principio del siglo XX, porque estaban viendo al judaísmo como una religión legalista, como una religión decadente y como una religión superada. Entonces, ahí ojo, porque a veces, como protestantes, como cristianos, caemos en esto también. Entonces, aquí ya empecemos a poder distinguir qué cosas vienen, qué cosas son las que, o qué corrientes son las que nosotros seguimos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente después del Holocausto, la lectura de los judíos como una religión decadente o una religión superada por Jesús, porque Jesús rompe con eso, moralmente se volvió insostenible. Entonces esta tercera búsqueda da vuelta completamente al enfoque y pone a Jesús y dice, Jesús solo se puede entender dentro del judaísmo de su tiempo. No, o sea, Jesús fue un judío galileo, predicó a judíos, murió como judío bajo una autoridad romana. Entonces, si lo desconectamos de ese mundo judío, no lo vamos a entender, no lo vamos a poder explicar bien como el Jesús histórico. Segundo, que es interdisciplinar. ¿Y a qué se refiere? Es que ya no es solo exégesis bíblica. Entra la arqueología de Galilea, que en las últimas décadas, como les decía al principio, dio unos descubrimientos espectaculares. Por ejemplo, las excavaciones de Séforis, que es una ciudad helenizada, o sea, envuelta en cultura griega, apenas 6 kilómetros de Nazaret. Entonces cambia nuestra perspectiva de ver a Jesús como un campesino aislado o como un judío que hablaba en parábolas que la gente entendía sin tener conocimiento de otras cosas, mostrando que probablemente conocía bien el mundo grecorromano, porque tenía una ciudad a 6 kilómetros. O sea, cualquier persona puede caminar 6 kilómetros. Otro ejemplo, el descubrimiento de la sinagoga de Magdala. En 2009 nos da el primer ejemplo arqueológico de una sinagoga galilea
del tiempo de Jesús, de cómo era. También tenemos manuscritos de Qumrán, descubiertos en 1947, que revolucionaron la comprensión del judaísmo del Segundo Templo. Por ejemplo, gracias a ellos, podemos entender ahora que el judaísmo de la época era mucho más diverso de lo que se creía. Por ejemplo, habían grupos apocalípticos, mesiánicos, ascetas, entra la literatura intertestamentaria y rabínica. Entonces el estudio de Jesús se vuelve un trabajo colectivo entre especialistas de muchas disciplinas para poder conocer quién era este Jesús histórico. Tercero, es que los evangelios vuelven a ser la fuente principal, obviamente sin ingenuidad ya en este momento. Nadie propone volver al siglo XV y leer los evangelios como si fueran una crónica neutral, pero tampoco se los ve como un obstáculo a superar, como lo hacía una buena parte de la Old Quest, de la primera, que decían que había que escarbar dentro de los evangelios para poder recién a ver si es que se encuentra Jesús. No, los evangelios vuelven, pero se entiende que no es una crónica neutral, sino que eh, está, bueno, cuentan la historia de Jesús, pero no son neutrales, son pro Jesús. Entonces, trata los testimonios, trata los evangelios por lo que son. Testimonios de creyentes que son escritos por creyentes, para creyentes, pero con un valor histórico importante al cual se pueden acceder con métodos apropiados. Entonces, es una posición intermedia, quizás un poco más madura, entre el literalismo precrítico, o sea, antes de ser crítico, de decir el Evangelio 100% exacto a cómo lo tenemos, es exacto a cómo Dios quiso que lo tengamos, por lo tanto, todo lo que está ahí es perfecto y todo cuadra, y el escepticismo radical, de decir, el Evangelio es, como es pro Jesús, entonces todo está o es una construcción posterior a Jesús. No, no, no. Tenemos una mirada más madura, una mirada intermedia. Y el cuarto, que es, parece geográfico, que parece un giro, el giro anglosajón, que parece geográfico, pero tiene consecuencias intelectuales también. El debate se mueve desde Alemania a los países anglosajones. Entonces, durante 2 siglos, el centro de la investigación crítica de Jesús estaba en Tubinga, en Berlín, en las grandes universidades protestantes alemanas, y a partir de los 80, este liderazgo pasa a Estados Unidos y el Reino Unido. Sanders, por ejemplo, era inglés. Meyer es un sacerdote católico norteamericano. Wright es un obispo anglicano británico. Dunn fue un metodista británico. Entonces, esto cambia el tono porque cambia todo el ecosistema. Todas las preguntas filosóficas de fondo ya no son las del idealismo alemán heredero de Kant o heredero de Hegel, sino que los que son las preguntas de la filosofía analítica anglosajona son las que ya llegan, que es más empírica, más interesada en el dato o en el dato concreto. Entonces, y cambia los interlocutores, ya no es solo el debate intraprotestante alemán, ahora tenemos el debate católico, anglicano, judíos, ateos, todos sentados en la misma mesa estudiando la persona de Jesús. Aquí quiero leer una advertencia importante porque dice que la TIRQuest no es una escuela homogénea, no es que esto es lo de ahora y esto es lo último exacto para todo el mundo, no. No es una escuela homogénea. Es una etapa dentro, o sea, es un marco compartido, pero dentro de este marco caben retratos muy distintos, que es lo que vamos a ver ahora. Así es que está bien. Eh, en tiempo, en contexto, estamos en la tercera búsqueda, pero no es homogéneo realmente. Y aquí lo vamos a revisar. Entonces, como al principio, bueno, ya se me acabó el café, pero como les explicaba lo del café, que dependiendo del método,
es un café diferente el que vamos a poder probar. En este caso, o sea, siendo bien burdo explicando el café, Jesús también. Y esta diapositiva, esta lámina es importante porque muestra algo que le da una cierta vuelta irónica a toda la empresa de la tercera búsqueda, de la Third Quest. La ironía es esta. El tema es que cuando académicos se pusieron de acuerdo en el método, o sea, todos dijeron, este va a ser el método de leer a Jesús, pero dentro del contexto del judaísmo del siglo primero, con rigor histórico, es importante, o sea, leerlo dentro del judaísmo, con rigor histórico, integrando arqueología y literatura intertestamentaria, uno podría pensar que también iban a converger en los resultados, que iban a tener resultados similares, que con cada método compartido todos iban a llegar más o menos o relativamente a la misma imagen de Jesús. Pero pasó exactamente lo contrario. El método compartido produjo retratos profundamente distintos y eso podríamos decir que es un fracaso, pero lejos de eso, es muy, muy, muy revelador del mismo problema. ¿Por qué pasa esto? Porque el judaísmo del siglo primero no era una cosa única, era un mundo plural y era un mundo complejo. Había fariseos, existían saduceos, esenios, celotes, hombres santos carismáticos, sabios sapienciales, habían profetas apocalípticos, habían movimientos de protesta social. Y Jesús encaja parcialmente en varios perfiles de estos. Jesús, o sea, Jesús, según qué rasgo decidamos acentuar como el más característico, aparece un Jesús distinto. Y vamos a verlo. Por ejemplo, primero tenemos a un Jesús profeta escatológico. Es el primer cuadrito, la primera lámina que podemos ver acá. Tenemos como los que sostienen, tenemos a Sander, Meyer, Wright y Dunn, y lo leen así. Jesús es un judío apocalíptico, o sea, está dentro del contexto judío, convencido de que el reino de Dios estaba a punto de irrumpir en la historia. Sus parábolas, sus advertencias sobre el juicio, su anuncio del reino, todo encaja en la corriente apocalíptica del judaísmo del segundo templo. Y esa es probablemente la lectura mayoritaria hoy. Jesús, profeta escatológico, hablaba del reino, el reino viene ya, y hablaba del juicio, y el juicio final. Eso es todo lo importante. Esa es probablemente la lectura que mayormente se conoce, y es la que tiene mejor anclaje en las fuentes. Segundo, vamos a ver un Jesús distinto. Jesús como sabio itinerante. Aquí lo sigue Crossan y Burton. Crossan y Burton Mac. Ellos lo acercan al cinismo helenístico. ¿Qué es el cinismo helenístico? Este cinismo helenístico, los filósofos populares que recorrían el mundo, o sea, el cinismo helenístico eran estos filósofos populares que iban recorriendo el mundo eh, predicando un estilo de vida sencillo y cuestionando las convenciones. Para ellos, para los que hablan de que Jesús es un sabio itinerante, para ellos Jesús es más un maestro de sabiduría subversiva que un profeta apocalíptico. Estaba en contra del sistema establecido, más que hablar de los tiempos finales, más que hablar de ser un profeta escatológico. Y esta es la línea característica del Seminario Jesús, del Jesus Seminar, de donde sacaban las bolitas. Y tengo que ser honesto con ustedes, esta lectura tiene un problema serio, leerlo como el sabio itinerante, eh, que el resto de la academia le dice, que el resto de la academia le señala. No existe buena evidencia de que hubiera filósofos cínicos activos en Galileas en el siglo primero. ¿Existieron? Sí. ¿Estaban activos en el siglo primero? No se sabe. Entonces es la que menos se sostiene. Es una hipótesis ingeniosa, pero tiene una base empírica o histórica débil. Lo siguiente es que Jesús, como un carismático Hasid, Burns y Frame lo leen así. Y aquí esto es importante porque Burns
Era un gran especialista judío, profesor en Oxford. No es un teólogo cristiano defendiendo posiciones eclesiales. O sea, no habla de la iglesia, él habla acerca de Jesús exclusivamente. Lo que él aporta es una mirada desde adentro del judaísmo. Para él, porque él era un gran especialista judío, para él Jesús encaja en un tipo bien documentado en la literatura rabínica, los Hasidim galileos, hombres santos como el Joni, el hacedor de círculos, o Janina Mendoza, que hacían milagros. Ellos oraban con autoridad excepcional y que tenían seguidores. Y esta lectura tiene la fuerza de poder inscribir a Jesús en una categoría judía contemporánea que no fue inventada después. Cuarto, el Jesús reformador social. Y aquí, ¿cuánto le gusta un Jesús reformador social? Entonces tenemos a Horsley y Theisen que ponen en el acento de este Jesús en la dimensión sociopolítica, como un actor sociopolítico de la época. Jesús como líder de un movimiento de renovación judía en tensión con las élites del templo, estaba en contra de los fariseos, de los saduceos, con los herodianos colaboracionistas, que estaba en contra de los herodianos colaboracionistas, en contra de los que estaban a favor de Herodes y que colaboraban con el imperio o con el rey, con Herodes. Y de fondo estaba en contra también de la ocupación romana. No lo leen como un revolucionario armado, pero sí como una figura que estaba cuestionando constantemente el orden social, el orden económico de su tiempo y que justamente termina crucificado por eso, siendo un reformador social. Cuatro retratos, tenemos cuatro retratos, todos con base histórica, aunque no todos tienen la misma solidez. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el Jesús real? Se supone que hemos encontrado un método único, pero tenemos cuatro Jesús distintos. Entonces aquí viene de vuelta la advertencia de Schweitzer, pero un poquito más matizada. No es que todos los retratos sean iguales y que la cosa da igual. O sea, que el Jesús histórico no importe porque lo que importa es el querido. No. Entonces, eh, porque lo que importa es el querigma. Entonces, ya para ir terminando, porque creo que lo vamos a dejar hasta acá, lo que eh, algunos de estos Jesús están mejor sostenidos que otros y la academia lo discute con argumentos. Entonces, lo que sí podemos decir, ya para ir terminando, es que cuando con las mismas fuentes y el mismo método se llega a retratos tan distintos de Jesús, esto es una señal de que las fuentes admiten tal vez más de una lectura honesta. Y que de cada reconstructor, de cada persona que reconstruye esto, proyecta inevitablemente algo de sus propias preguntas dentro del material. Hay algo de contaminación ahí. Esto no descalifica el trabajo en absoluto, como trabajo histórico. Lo coloca en su lugar, como un esfuerzo serio, pero siempre situado en algún lugar, nunca neutral del todo. Después de 2 siglos de discusión, después de 2 siglos de discusión de lo que estamos conversando, de todas estas búsquedas, de todos los quests, después de tanto libro escrito, y la pregunta es, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? ¿Se puede afirmar algo o se puede decir algo con una cierta seguridad? ¿Podemos decir que es algo que sí, que es cierto con alguna certeza? Y la respuesta es sí, sí podemos hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que hoy un núcleo de afirmaciones acerca de Jesús, existe un núcleo que goza de consenso muy amplio y que ya lo pueden ver en pantalla. Con independencia de la postura confesional que tenga el investigador, se pueden afirmar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos a los evangelios. Tenemos a los evangelios por una parte, sí, pero también tenemos a las cartas paulinas.
También tenemos a historiadores judíos como Flavio Josefo, tenemos a historiadores romanos paganos como Tácito y Suetonio. Entonces, cuando fuentes que no se hablan entre sí coinciden en datos reales o en datos históricos, este dato gana una fuerza histórica. Y esto es lo que sostiene las seis afirmaciones que vamos a ver o que ya están viendo en su pantalla. Entonces, lo primero es que Jesús existió como figura histórica real. La hipótesis mitológica que sostiene que Jesús nunca existió, que Jesús no fue real, y es una invención completa, no tiene un apoyo académico. O sea, las voces que hablan acerca de que Jesús nunca existió no tienen un apoyo académico. Hay algún par de autores que la pueden defender o que la defienden realmente, pero sobre todo en el espacio divulgativo, fuera del debate serio, fuera del debate académico. Es como negar la existencia de Sócrates o negar la existencia de Alejandro Magno. O sea, técnicamente alguien puede hacerlo, pero no existe un historiador profesional que lo pueda tomar en cuenta. Dos, fue un judío galileo. Lo segundo es que fue un judío galileo, del siglo primero. Esto parece obvio cuando hablamos de Jesús, pero durante mucho tiempo no se acentuaba. Para nosotros parece obvio, pero durante muchos años no se acentuaba esta parte. Porque la Academia Alemana del siglo XIX tendía a despegar a Jesús de su matriz judía, como lo habíamos visto originalmente. Entonces, hoy, como consenso histórico, ya es el punto de partida obligatorio para cualquier investigación. Forma parte de ese núcleo de información verídica. Lo tercero es que fue bautizado por Juan el Bautista. Y esto es interesante porque, por una razón metodológica, en el sentido de que vale la pena que lo explique. Cuando en la New Quest habíamos hablado de los criterios de autenticidad, uno de ellos era el criterio de desazón o el criterio de lo incómodo, como de el criterio embarazoso o de la incomodidad. Y funciona así. Si un dato pone en aprietos o pone en problemas a las primeras comunidades cristianas y aún así se conservan los evangelios, entonces probablemente sí sea histórico, porque no es algo que se haya inventado después, sino que es algo que complica quizás la explicación. Y este es exactamente el caso. Que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista implica dos cosas que son incómodas. Primero, que había un rito de conversión, que existía un rito de conversión. Y segundo, que se sometía a Juan, que Jesús se auto sometía a Juan, lo cual lo ponía en una posición por debajo de Juan en este sentido, como una posición subordinada. Entonces, las primeras comunidades tuvieron que hacer malabares teológicos para poder explicarlo, sobre todo en el caso del libro de Mateo, pero ninguno se atrevió a borrar el dato de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, esta parte, esta frase de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista o este hecho, lo hace muy seguro históricamente. Lo siguiente es que reunió discípulos y predicó el reino de Dios. Y aquí nos podemos detener un momento porque el reino de Dios en griego, que es Basileia Touteo, que es el corazón del mensaje de Jesús según algunas fuentes, no es un concepto que Jesús haya inventado. Es un concepto que viene desde el judaísmo del Segundo Templo y que aparece en muchos textos de la época. Pero la manera en que Jesús está hablando acerca del reino, las parábolas que usa y la urgencia con que anuncia el reino de Dios, eso sí es definitivamente suyo. No se le puede adosar o no se le puede agregar a ninguna otra persona. Eso es exclusivamente de él. Entonces, cualquier reconstrucción histórica que se haga, que sea honesta, tiene que pasar por esta parte. Tiene que pasar con que Jesús discipuló, o creó discípulos, o reunió discípulos y predicó el reino de Dios. Quinto, realizó acciones que sus contemporáneos iban entendiendo como exorcismos y como curaciones. Y fíjense en esta fórmula, porque la historia como disciplina no puede pronunciarse
la historia como disciplina, no se pronuncia acerca si algo fue sobrenatural o no. Lo que la historia establece es que Jesús hizo cosas que sus contemporáneos, que las personas que estaban con él, tanto seguidores como adversarios, lo interpretaron como milagros. Y aquí podemos ver exorcismos o curaciones, pero como cosas sobrenaturales o sobre cosas milagrosas. Esto está atestiguado múltiplemente, incluso por fuentes que no están a favor de Jesús, como el Talmud babilónico. Lo describen como alguien que hacía hechicerías, lo cual confirma que algo hacía. Entonces, efectivamente, esas acciones fueron actos, o sea, si en realidad fueron actos sobrenaturales, es una cuestión histórica. O sea, es algo histórico, pero si es que son cosas sobrenaturales o no, eso ya depende de cada uno y depende de cada fe. Pero de que hizo cosas que parecían ser sobrenaturales o que tenidas por exorcismos o curaciones, eso es un relato histórico. Lo siguiente es que fue crucificado bajo Poncio Pilato alrededor del 30 después del Cristo. Este dato es importante o es particularmente firme porque existe confirmación cruzada acerca de este dato por fuentes independientes. Lo confirman los cuatro evangelios, lo confirma Pablo, lo confirma Flavio Josefo, que era judío, lo confirma Tácito, que era romano, y era abiertamente hostil al cristianismo. Tácito, escribiendo en el año 116 aproximadamente, menciona que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Entonces, que un historiador romano confirme el dato más vergonzoso del cristianismo, por eso que Pedro lo niega, por eso que los discípulos se dispersan. Obviamente después de la resurrección no entienden, pero en ese momento, en el momento de la crucifixión, eh, el fundador de la iglesia, el fundador del cristianismo, muere como un criminal en la cruz. Entonces, este es un testimonio histórico de los más fuertes que pueden existir. Ahora, ver lo que está abajo, el cuadro que coloqué abajo, es uno de los datos más impresionantes de toda esta clase. Y está en Primera de Corintios 15, del verso del 3 al 8. Pablo lo que describe es que, bueno, Pablo está escribiendo esta carta alrededor de los años 50 y dice, les transmito lo que a mi vez recibí. El verbo griego que está usando para esto es paralambano, que es un verbo técnico. No es un verbo que se usaba en el judaísmo rabínico, que Pablo conocía muy bien, para la transmisión formal de una tradición desde un maestro a un discípulo. Entonces, Pablo lo que está diciendo no está expresando una opinión personal, él lo que está indicando es que está citando una fórmula que es confesional que él recibió de quienes le precedieron a él en la fe. ¿Y cuándo lo recibió? Probablemente lo recibió durante su primera visita a Jerusalén, alrededor del año 36, eh, que esto está ya en Gálatas, y lo que significa es que, o sea, esta fórmula lo que significa es que incluye la muerte de Cristo por nuestros pecados, incluye su sepultura, su resurrección al tercer día y sus apariciones posteriores. Que todas estas cosas ya estaban cristalizadas, o sea, ya estaba hecho una base que los cristianos tenían o sea, 6 años después de la crucifixión de Jesús. Los cristianos ya tenían esa base reciente, no fueron siglos después, fueron 6 años. Entonces es un dato histórico durísimo lo que está aquí en Primera de Corintios, pero que deja sin apoyo cualquier otra teoría que diga que la fe de la resurrección fue un invento posterior y fue un invento lento, que de a poquito se fue acuñando, esto lo echa por tierra. Entonces la proclamación de resurrección es prácticamente contemporánea a los mismos hechos. O sea, la gente a los 6 años ya se hablaba de que Jesús había resucitado. Eso es otra.
otra discusión, pero sí prueba que los discípulos creyeron en la resurrección desde el primer momento, no después de décadas de una elaboración mística que haya creado la iglesia. Entonces la resurrección es parte de los consensos históricos. Entonces, si lo que vimos es el suelo firme, lo anterior, aún quedan algunas cosas por resolver. Por ejemplo, sería ingenuo pensar que en terminar la clase, pensando que 2 siglos de investigación pudieron resolver todo, aún quedan cosas abiertas y que las puse aquí en su pantalla. Existen 4 preguntas, o les puse 4 preguntas, con algunos argumentos serios en distintas direcciones. No son cosas menores, son preguntas que son bastante profundas. Por ejemplo, la primera dice, ¿hasta dónde llegaba la autoconciencia de Jesús? ¿Qué pasa con la autoconciencia? Es decir, ¿cómo Jesús se veía a sí mismo? ¿Se consideraba tal vez un profeta en la línea de los grandes profetas de Israel? ¿Se consideraba Mesías en algún sentido? ¿O pensaba a sí mismo que él era el Mesías o qué tipo de Mesías? Si es que era el rey davídico esperado o el siervo sufriente de Isaías, o si tal vez era una figura completamente nueva, no descrita anteriormente. ¿Se consideraba a sí mismo rey, hijo de Dios? ¿Y en qué sentido se consideraba hijo de Dios? ¿De qué forma se consideraba hijo de Dios? Por ejemplo, les doy un ejemplo bien concreto. Jesús se refiere a sí mismo decenas de veces como el Hijo del Hombre. Esta expresión a la cual Jesús se refería pueden significar 2 cosas muy diferentes. Por ejemplo, puede ser simplemente un modo idiomático, tal vez, de decir alguien como yo, un hijo de hombre, alguien como yo, o este hombre que les habla, como decir algo de la propia lengua, del propio lenguaje, tal vez sin pretensión teológica, solamente le estaba hablando de forma natural y decía el hijo del hombre, como cada uno puede decir el hijo de mi padre, el hijo de mi madre. O tal vez podría ser una referencia a la figura misteriosa y celestial que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel, que es el que viene sobre las nubes y recibe el dominio sobre todos los pueblos. Y ambas formas son gramaticalmente posibles. Entonces, por eso voy con que es algo concreto de que no es que falten datos, es que los datos admiten algunas lecturas diferentes. Y no es que estén mal, y no es que estén bien tampoco, solo que permiten algunas lecturas diferentes. Entonces, está abierta esta pregunta, y por ejemplo, el salto entre lo que Jesús pensaba de sí mismo y lo que los títulos cristológicos posteriores le han atribuido como Señor, Hijo de Dios, Verbo encarnado de la teología joánica, es uno de los puntos más discutidos de toda la cristología. Lo segundo, ¿qué tipo de reino anunciaba? Cada respuesta tiene una base textual y produce un Jesús distinto. Si leemos pasajes, por ejemplo, como que el reino de Dios está cerca, conviértanse, por ejemplo, que esta generación no pasará sin que vean estas cosas, nos sale un Jesús apocalíptico, que esperaba una intervención decisiva de Dios en cualquier momento. Esto es, por ejemplo, lo que dice Sanders, lo que dice Meyer o lo que dice Wright. Entonces, si leemos pasajes, por ejemplo, como el reino de Dios está entre ustedes, o el reino de Dios no viene de una manera visible, nos sale un Jesús que anuncia una realidad que ya existe, que esa realidad está irrumpiendo aquí y que está irrumpiendo ahora. Y es la lectura más típica de los teólogos del siglo XX, como Dodd en adelante. Entonces, si acentuamos estas dimensiones, que son interiores, por ejemplo, sobre la pureza interior,
nos sale un Jesús espiritual, de transformación espiritual personal. Y si acentuamos, por ejemplo, la denuncia profética del templo, las críticas a la élite, la opción de los pobres, por ejemplo, la opción es que Jesús decía, hagan estas cosas por los pobres, nos sale un Jesús que tiene una dimensión política y social, en la línea de lo que decía Horsley o lo que decía Theisen, o lo que hicieron las teologías de la liberación. Lo más probable, y que lo sostienen autores como Dunn, es que el reino de Jesús incluyera de algún modo todas estas dimensiones, de que el reino de Dios es eh, algo que va a venir, algo que ya está, un reino espiritual y un reino político. Tal vez es un reino que trastoca todo, pero el énfasis importa porque define qué tipo de cristianismo se construye en base a este tipo de reino. O tenemos un reino escatológico, o uno presente, uno que ya está. Entonces, es importante y es una pregunta que está abierta todavía. La tercera, y tal vez es una de las más sensibles de estas cuatro, es que ¿qué puede decir la historia acerca de la resurrección? Entonces aquí los autores serios se dividen en al menos tres posiciones. Por ejemplo, la primera, que fue defendida por Wright, eh, él sostiene que la resurrección se argumenta como hecho histórico, aunque sea un hecho excepcional que no tiene paralelo, que no existe otro igual. Wright presenta el argumento de esta forma. El cambio repentino y radical en los discípulos, la aparición temprana de la fórmula confesional que vimos antes, que Jesús muere, es sepultado, es resucitado. El hecho de que mujeres aparezcan como sus primeros testigos en una cultura donde su testimonio no era válido legalmente, porque las mujeres no podían testificar porque no era válido su testimonio. Todo eso, dice Wright, que requiere una explicación, y la mejor explicación histórica, según él, es que algo realmente pasó. Es que la resurrección realmente pasó. La segunda posición, que está sostenida por autores como Pannenberg en alguna parte, o exegetas como Herr Liedermann, desde otra orilla, dice que lo que la historia puede constatar, lo que la historia puede decir, es la experiencia de los discípulos, las apariciones vividas como reales por ellos, lo que los discípulos dicen, por el hecho mismo de la resurrección en cuanto evento, o sea, como evento, queda más allá de lo que el mundo histórico pueda afirmar o negar. O sea, que traspasa la resurrección a lo que la historia puede decir, si es que realmente ocurrió, o negar, como argumento histórico me refiero. No si es que, no estamos aquí diciendo si es que ocurrió o no, eso es otra materia. Lo que estamos diciendo es que lo que la historia puede afirmar o negar acerca de la resurrección. Porque recordemos que estamos viendo qué cosas podemos afirmar realmente con información. O hay cosas que las dejamos a la fe. Obviamente, nosotros somos personas de fe. La tercera posición, recuerden que son cuatro, asociada a Bullman y en buena parte a la teología protestante del siglo XX, sostiene que la resurrección es por naturaleza fuera del alcance del método histórico ordinario. O sea, que no se reduce al método histórico. No es un evento reproducible, no es un evento verificable como otros eventos, sino que es un acontecimiento escatológico. Una irrupción tal de que Dios se mete en la historia y que es accesible solo a través de la fe, porque no es reproducible otra vez. Entonces, cada una de las posiciones tiene defensores serios y argumentos respetables. Y ya no se trata solo de un debate técnico de exégesis, se trata del centro mismo de lo que es el cristianismo. Y la cuarta habla acerca de cuántos de los discursos evangélicos
es palabra literal de Jesús. Y aquí es especialmente importante porque nosotros lo vemos en las Biblias. Las Biblias tienen marcados los textos que Jesús dijo, o los textos que se han identificado como que son dichos de Jesús. Y en las cartas sinópticas, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús habla en frases cortas, en parábolas, habla en sentencias sapienciales, en dichos breves, en dichos memorables, en frases cortitas y que son de fácil de reproducción y de fácil divulgación. Pero en Juan, Jesús pronuncia discursos teológicos largos y muy elaborados, llenos de metáforas, perdón, llenos de metáforas y, y son discursos que son profundos, que no son, em, no son relatos pequeños. Por ejemplo, algunos que se desarrollan ampliamente, como yo soy el pan de vida, o por ejemplo, yo soy la luz del mundo, o yo soy el camino, la verdad y la vida, que son párrafos o que son frases o dichos acerca de Jesús que son profundos. Son dos estilos muy diferentes entre ellos. ¿Y acaso son las dos formas de hablar exactamente el mismo Jesús? ¿Serán transcripciones literales? ¿O son reelaboraciones posteriores que conservan el núcleo del mensaje, pero que son desarrollados teológicamente? O tal vez son composiciones de la comunidad que vienen de las tradiciones orales y que son lo que la comunidad alcanzó o llegó a comprender después de décadas de haber meditado, de haber pensado en lo que Jesús dijo. Entonces, ese debate sigue vivo y son preguntas que pueden parecer, ah, sí, son cuatro preguntas, pero son preguntas profundas de que algo sigue en la discusión. Entonces, después de todo este recorrido, después de todas las preguntas, volvemos a la pregunta que da título a la clase. ¿Sigue teniendo sentido plantear a un Jesús histórico o Cristo de la fe como alternativas rivales? La respuesta de hoy, que da la mayoría de los cristólogos de todas las tradiciones, es que no, que esta dicotomía, esta rivalidad entre el I y el O, es un falso dilema. Útil, sí, como distinción conceptual para poder desarrollar cada uno de los puntos. Claro que sí, o sea, un Jesús histórico y un Jesús visto a través de la fe. Útil para poder definirlo conceptualmente y que nos ayuda a pensar o a distinguir tal vez niveles, a no confundir el método histórico con la confesión de fe, por ejemplo, pero como alternativa de la que tengo que elegir, o sea, como esa es correcto, pero si lo consideramos como alternativa entre que tengo que elegir uno y descartar el otro, como si creyéramos en la ciencia, podríamos decir, descartando la fe, eh, ese tipo de debate ya quedó atrás. O sea, no tenemos que elegir o creemos en un Jesús histórico o creemos en un Jesús a través de la fe. No necesitamos, y nunca lo necesitamos anteriormente, tener que elegir algo así. Entonces, para que vean que esto no es una conclusión sectaria ni una posición de una sola escuela, hay tres voces abajo. Son elegidas deliberadamente para poder, de tradiciones muy distintas, y si los tres están coincidiendo, entonces es señal de que existe un consenso en distintos frentes. Por ejemplo, Gerard Miller, o Gerard Miller, cardenal católico alemán, durante años fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, escribe desde la dogmática católica más clásica, o sea, obviamente no es ningún liberal, y en su dogmática lo que él afirma es que la cristología sistemática
ya no puede tomar como como punto de partida la alternativa entre Jesús histórico y Cristo de la fe. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la fe cristiana confiesa a un Jesús que es a la vez plenamente humano e históricamente real, y a la vez es hijo de Dios en sentido pleno. Si separamos estas dos dimensiones, ya no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de dos figuras distintas que no son las figuras del cristianismo. Entonces hay que asumir ambas dimensiones desde el principio, desde un comienzo, pero integradas. Eso es lo que dice Gerard Miller. James Dunn, ¿quién es James Dunn? James D.G. Dunn, exegeta protestante británico, él falleció en el 2020, es una persona nueva, o sea, en el sentido de su pensamiento. Es uno de los hombres más importantes de la tercera búsqueda o de la Third Quest. Llega a conclusiones similares a Miller, pero depende desde sus premisas completamente distintas. Por ejemplo, él tiene su obra que se titula Jesús recordado. Y en ese título él resume su tesis. Para Dunn, los evangelios no son ni crónica histórica neutral, ni intervención posterior. Dice, son Jesús recordado por quienes lo conocieron y por quienes recibieron ese recuerdo en cadena viva. Fue recuerdo cargado de significado, recuerdo de alguien que les había cambiado la vida. Por eso dice que no se puede separar el Jesús real de cómo fue recordado por sus seguidores. Entonces, lo que dice es que el Jesús que tenemos es ese Jesús recordado. La diferencia o la dicotomía entre el Jesús histórico y este Cristo de la fe no refleja cómo funciona la memoria humana, ni tampoco cómo funcionaron las primeras comunidades cristianas. Y la tercera, que es una de las, o sea, que es la más interesante, probablemente, es de Jacob Neusner, rabino y erudito judío, profesor en Estados Unidos, uno de los grandes especialistas de literatura rabínica del siglo XX, y que escribió un libro que se llama Un rabino habla con Jesús, donde hace un diálogo imaginario con Jesús a partir del Sermón del Monte. Lindo. Y aquí lo importante, Neusner toma a Jesús totalmente en serio, no lo descarta, no lo trivializa, lo escucha como si lo tuviera enfrente y le responde como rabino y le dice, en esencia, le dice, maestro, te respeto, pero no puedo seguirte porque me pides que te ponga en lugar de la Torá y eso solo Dios puede pedírmelo. Esa es la profundidad del diálogo. Y desde esa lectura tan honesta y respetuosa, Neusner lo que hace es una observación que vale oro. Dice, la distinción entre Jesús histórico y Cristo de la fe, tan importante para ciertos teólogos cristianos, no le parece bien fundada. Cuando uno abre los evangelios, se encuentra con el Jesús que los evangelios presentan, no con un Jesús histórico paralelo que está escondido debajo esperando para ser descubierto. Es una observación que desarma otros argumentos y que porque viene de alguien que no tiene ningún interés confesional en defender el cristianismo, como erudito judío. Y aún así dice que la dicotomía no se sostiene cuando uno realmente lee los textos. Entonces aquí tenemos tres voces, tenemos tres tradiciones, pero tenemos una misma conclusión. Un cardenal católico, un exegeta protestante y un rabino judío que coinciden en que la dicotomía no funciona. Y vamos a ver rápidamente, quiero ver que ya para ir terminando, un mapa de las posiciones actuales. Y antes de poder empezar, una declaración de método importante para esta clase. Nosotros venimos de tradiciones distintas. Hay pastores aquí, hay laicos formados, hay personas que están conociendo la teología probablemente por primera vez. Algunos vienen de tradiciones evangélicas, otros tienen formación católica, otros se acercan tal vez desde una mirada más crítica. Este curso lo que pretende es ser de teología sistemática de rigor, no de apologética confesional. Entonces, esto significa en la práctica que no vamos a decirles qué posición es correcta,
sino que vamos a exponerlas con honestidad, mostrar argumentos, fortalezas, límites, para que cada uno pueda argumentar la suya con conocimiento de causa. Entonces, primero, las tradiciones evangélicas, el denominador común es una alta confianza en la fiabilidad histórica de los evangelios. Esto suele articularse con alguna forma de inerrancia o infabilidad de las escrituras. Es decir, la convicción de que la Biblia, en su sentido propio y en su sentido auténtico, no contiene errores. Ese es el punto de vista evangélico. La segunda posición, la de la Iglesia Católica, eh, habla acerca de, bueno, hay una historia que habla acerca, en el siglo XX, hubo una tensión que fue muy fuerte entre la exégesis crítica que avanzaba en las universidades y el magisterio católico, que era, este magisterio católico era reticente a poder aceptar los nuevos métodos, los que se estaban hablando en las universidades. Y esta tensión se pudo resolver en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, que afirma que la historicidad sustancial de los evangelios y al mismo tiempo, o sea, él afirma la historicidad sustancial de los evangelios, que los evangelios, la sustancia es correcta y que distingue tres etapas en la formación de la historicidad sustancial de los evangelios. Primero, hechos y palabras de Jesús. Segundo, predicación apostólica, que ya seleccionaba e interpretaba. Y tercero, la redacción escrita por los evangelistas, que también selecciona, organiza y adapta a la situación en la que estuvieron o a la situación de cada comunidad donde estuvieron. Entonces, esta tercera etapa admite una elaboración teológica sin que eso comprometa la verdad sustancial. Entonces, es una posición quizás intermedia, ni literalismo ingenuo, ni crítica radical. Y la tercera posición es que las tradiciones liberales y las tradiciones críticas, o liberal y crítica, eh, tanto protestantes como católicas, aquí hay que tener un poquito cuidado en decir liberal con el lenguaje porque en teología no significa lo mismo que política. Es una corriente que acentúa el carácter que interpreta y que condiciona los textos sagrados, en ese sentido. Para esta tradición, para la tradición liberal, los evangelios son ante todo documentos de fe, escritos en contextos concretos, con teologías particulares dirigidas a comunidades específicas, no le quitan, y esto no le quita valor, sino que al contrario les da una profundidad, porque estaba hecho a como una comunidad específica, con sus contextos. Entonces, esa posición, o sea, implica el poder extraer de estos textos datos históricos directos que requieren mucho esfuerzo para poder sacarlos, para poder obtener estos datos, porque hay que entender muchas variables. Da un mayor peso a los métodos históricos críticos y sus mejores representantes desde la lectura liberal no son escépticos por moda, sino que son académicos que toman en serio la complejidad de los textos como tal. A eso me refiero con liberal o crítica, que liberal no está ni dentro de la posición evangélica ni dentro de la posición católica, no forma parte de una confesión como tal. Y la cuarta, académica secular, trabaja con criterios estrictamente históricos, sin compromiso confesional previo, al igual que la otra. Pero secular no quiere decir ni hostil ni quiere decir ateo. Hay académicos seculares profundamente respetuosos del cristianismo.
que simplemente trabajan dentro de las reglas del método histórico, no de la confesión de fe. Por ejemplo, Bart Ehrman es agnóstico y crítico de muchas afirmaciones cristianas tradicionales, pero defiende con argumentos técnicos la existencia histórica de Jesús contra los mitistas, son contra los que creen que es mito. Entonces, esta posición coincide con el consenso básico que estamos viendo, en el cual Jesús existió, fue un judío galileo, predicó el reino, fue crucificado. Pero considera que eventos como la resurrección, en este caso de la Academia Secular, o títulos como Hijo de Dios en sentido pleno, están fuera del alcance del método histórico. No los afirma ni los niega, o sea, no está diciendo que no ocurrieron ni que sean correctos. Lo que está diciendo es que no lo puede decir y que para abordarlos hay que pasar al terreno de la teología, o sea, sale de la academia secular, que tiene otras reglas. Y termino esta lámina con algo importante que puede que marque este curso, porque no estamos diciendo para nuestras clases que elijan, no estamos pidiendo que elijan estas cuatro posiciones o que tomen partido por alguna de las posiciones, sino que podamos entender que existen otras posiciones, que sepan dónde se ubica cada autor que estamos leyendo, cada autor que estamos dentro del libro que estamos estudiando, qué propuestas trae cada uno, qué conclusiones le permite ese marco, porque si ustedes salen de aquí pudiendo identificar desde dónde habla cada teólogo, ya tienen una herramienta intelectual que les va a servir toda la vida. La fe personal es un asunto de cada uno. Obviamente nosotros vamos a ir por Cristo porque somos cristianos, pero la fe personal no puede ser, em, no puede ser absorbida solamente desde la teología sin el espíritu. Pero como esto es exclusivamente teológico, entonces vamos a hablar desde el punto de vista de la academia. Esto no puede mover nuestra fe en el sentido de ponernos críticos contra Dios o ponernos críticos contra lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y la capacidad de pensar teológicamente con rigor es lo que nosotros queremos entregarle. La capacidad de pensar teológicamente. Y aquí hay tres preguntas que vuelven ya para cerrar todo, todo, todo. La primera es ¿quién es? La cuestión del ser, la identidad, la divinidad humana. Eh, la sistemática se organiza en torno a estas tres interrogantes. ¿Quién es? ¿Para qué vino? ¿Y cómo es posible? Muchas gracias por su atención y gracias por estar toda la clase. Sé que ha sido una clase un poco larga, eran muchas cosas que presentar, pero ya están puestas. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.